Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos negros. Negros. Somos negras. Somos negras. Somos afrodescendientes. Afrodescendientes. Somos afrodescendientes. Somos los de ayer. Somos presente. Somos futuro. Somos construcción. Somos construcción. Somos movimiento. Somos identidad. Somos identidad. Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial. Toda la persona. Todas. Y estamos en Negritud y hoy vamos a empezar el programa un poco diferente, pero estamos bajo la misma línea. Hoy presentamos La Artigueña en el Pacurondo, lo cual nos hace muy feliz, la performance más la ponencia. Tenemos un invitado que está llegando, Francisco Quiñones Cuarta de la Mocha Celi, y lo estamos esperando. Y mientras tanto, justamente, queremos compartirle lo que será hoy la presentación. Acá tienen a La Artigueña y el código QR para quienes hoy quieran acercarse al Pacurondo a las 19 horas. Es la performance más la ponencia. Y La Artigueña a nosotros nos empodera y nos lleva justamente a esto que tiene que ver con la visibilización de nosotras, las personas afrodescendientes. Y tengo acá un texto escrito para compartir con ustedes. La Artigueña es en sí una obra escrita por Jorge Chagas sobre Soledad Cruz, una lancera guerrera, una nizinga. Y justamente Soledad Cruz como el emblema de una lancera guerrera que luchó también, no solamente por la esclavización y salir de ese sistema, sino en contra del sistema colonial y por la libertad. Nosotras, las negras, las invisibilizadas, las negadas de la historicidad, de la historia oficial y la no oficial, las negras esclavizadas, las guerreras, que lucharon a la par de hombres con sus hijos en los campos de batallas, curanderas, cocineras, limpiadoras de espadas con sangre y también sometidas a ser reproductoras de más esclavizados, mujeres negras guerreras, a esas deseamos visibilizar por medio de La Artigueña. A ellas queremos reivindicar, enaltecer su figura, recrear su liberación fuerte, sensible, amorosa, como la de una madre, o más madre hermana, curandera bruja, hechicera, que con su presencia guerrera construyó el momento más fiel y triste de nuestra historicidad. Y mientras estamos leyendo,
ahí están viendo cómo de alguna manera se estaba en la puesta en escena y también en los ensayos de la Artigueña en el Paco Urondo, centro universitario, donde hoy nos abre sus puertas a las 19 horas para que podamos compartir con ustedes la Artigueña. Estamos siguiendo las huellas que dejaron y también las que no pudieron dejar, aún estando ahí merecedoras de toda gloria, porque no solo con hombres a caballo debemos mirar nuestro pasado reciente. Quien ha contado esta historia han sido los vencedores y los vencidos borrados como muertos comidos por caranchos. La contribución de las mujeres a la construcción de lo que hoy llamamos los estados-nación ha sido totalmente negada e invisibilizada. Por eso queremos narrar, mediante sus cuerpas negras que nunca fueron debidamente enterradas y ni siquiera sepultadas, por el simple hecho de ser negras, ocultada por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde nuestras cuerpas negras sin alma no podían ingresar a sus cementerios. Soledad Cruz sabe de lo que habla cuando dice que será alimento de los caranchos. Ya sabe perfectamente qué ha pasado con muchas de las suyas en estas batallas, donde ni siquiera ninguna tumba tendrá su nombre. Presentamos esta ponencia con un nombre, pero es la historia de todas nuestras ancestras en una sola mujer que nos representa desde lo más profundo de la ancestralidad, desde su vivencia y desde el lugar, tiempo y espacio que le tocó vivir y sobrevivir. No podemos construir una identidad negra afrodescendiente diaspórica si no hablamos de las miles de Soledad Cruz de nuestra historia. Tenemos muchas razones para recordar. Cada 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, o el 25 de marzo, el Día de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Transatlántica de Esclavizados, o cada 20 de noviembre, Día de la Conciencia Negra. Queremos y buscamos escarbar en la historia nuestra memoria rioplatense, hermanadas en ríos de sangre de familias negras y afroindígenas que han dejado a lo largo y a lo ancho familias extendidas de un mismo origen, que se rescate y rescatemos a nuestros muertos del olvido de la memoria con una verdad que les devuelva la identidad ocultada, y que se haga justicia para la grandeza de sus hijos afrodescendientes que están buscando su ADN ancestral. Buscamos desenmarañar esta trama de negacionismo para que esas cuerpas que son visibles, reconocibles, pero no tenidas en cuenta, el racismo sistémico, estructural e institucional nos dice a cada instante la incorrección de quienes somos. Hay algo que hicimos mal, la negritud, es ser sobrevivientes a todo el oprobio, vejaciones de nuestra existencia y ser sobrevivientes, supervivientes, resistir y existir aún en este tiempo lleno de odiadores de cuerpas negras. Nos fuimos al pasado para rescatar nuestro futuro. Buscamos elevar a nuestras mujeres ancestrales para tener un marco de dignidad donde apoyarnos cada vez que una mujer negra es negada, pisoteada, golpeada. No nos hace falta más violencia, debemos reconocernos vulnerables y vulneradas en nuestra experiencia de vida. Buscamos apoyar a las niñeces y adolescencias afrodescendientes, llenas de orgullo negro, consciente y afrocentrada de espiritualidad ancestral, que les va siendo negada y descalificada por una cultura dominante que no admite nuestras creencias ancestrales, ya sea nuestra propia espiritualidad o en el contacto con un tambor, la danza o rituales, junto a la tierra, el mar, los ríos, un árbol,
junto al fuego sagrado o en el universo. Todo esto pretendemos y queremos, y más, para soñar un día cualquiera. Creemos firmemente en que volver a poner en el centro nuestras corporalidades es la mejor herramienta de empoderamiento para las nuevas generaciones y así ser conscientes del poder y la magia de un mundo posible mejor. Tenemos que empezar a reconocer la primera revolución de Latinoamérica y el Caribe, en Haití y en el pueblo haitiano, reconocer ese grito de libertad y liberación del yugo opresor de la esclavización. Porque no nos fuimos nunca, no nos mataron a todos y somos producto de esta historia reciente que queremos rescatar para la memoria colectiva de quienes buscan sanar las heridas del negacionismo histórico y la invisibilización deliberada. Lo que sea que podamos construir conscientemente será una historia nueva, renovada, sabiendo de las doloridades de nuestras ancestras, no regodeándonos en el dolor, sino siendo partícipes de la valentía de esas cuerpas guerreras inmortalizadas por sus creencias y convicciones que solo libres tendrían la dignidad que se merecen. Y en ese ideal de libertad y liberación ancestral de nuestras cuerpas se asienta toda esta obra que les queremos compartir. Y los vamos a estar esperando a todas, todos y todes en la Pacurondo, en el Centro Universitario y Cultural Pacurondo, de la calle 25 de Mayo 201, hoy 6 de diciembre a las 19 horas. Así que ahí los estaremos esperando. Acá tienen el QR para quienes quieran colaborar con la Artigueña. Y de paso les vamos a compartir cuál fue el recorrido también de la Artigueña. El 25 de julio del 2023, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue cuando se presentó por primera vez la performance con un conversatorio donde había destacadas invitadas. Gracias a la defensora de derechos humanos, Victoria Montenegro, pudimos realizar ese día, el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, la performance con un conversatorio presencial en la legislatura de Cava. El próximo fue el 17 de noviembre del 2023 en el Oceanario, también de manera como lo tenemos en formato performance ponencia, y también lo hicimos el 24 de noviembre del 2023 en la Manzana de las Luces. Así fue como llegamos al 20 de marzo, previo al 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación Racial, conmemorando también en Danza por la Memoria en Solano. El 27 de mayo del 2024, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, auditorio Raíces Afro, Danza Escénica Bonaerense, junto a otras compañeras de La Plata, estuvimos compañeras de danza, se estuvo presentando también la performance con la ponencia en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la calle Callao. El 29 de junio del 2024 se estrenó directamente la obra completa en el Centro Cultural Ernesto Sábato, en la Sala China Zorrilla, con la presencia de su autor Jorge Chagas, lo que fue un acontecimiento realmente importante por el logro de traer la obra y además presentarla. Después, en julio, del 22 de julio del 2024 exactamente, llevamos la obra completa al Teatro Solís de Montevideo, donde se presentó la obra completa junto con su autor, y gracias a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y a todas las compañeras que colaboraron para que realmente la Artigueña pudiera ser presentada en un teatro tan grande, tan imponente como el Teatro Solís de Montevideo en una de sus salas. Y fue realmente un trabajo que llevamos
muy empoderante y muy revitalizador, pensando en que la obra la escribió Jorge Chagas y que la estamos dando acá en Argentina y que la pudimos trasladar a Montevideo al Teatro Solís. El 5 del 10 del 2024, en octubre, se presentó también La Artigueña en danza en Saladillo. Y el 11 del 10, El Mar del Plata, en la Sala Pairó, obra completa de La Artigueña. Y hoy nos toca el Paco Urondo en Filo Performance con ponencia. Así que con toda esta información que les hemos dado, ya van este ciclo de La Artigueña termina este 2024 en el Paco Urondo y espero que todas y todas quieran acompañarnos en el día de hoy, 19 horas. Ahí le vamos a pedir al operador, a ver si nos puede compartir una música mientras seguimos esperando cualquiera, la que más te guste. Y como estamos en un momento bien clave, lo que vamos a pasar es una música que me gusta a mí. Va a ser así. Hoy es un día de festejo porque hoy estamos como terminando fin de año y queremos, por lo menos yo les quiero compartir la música que me revitaliza.
Y acá estamos a pleno baile con Francisco. Gracias, muchas gracias por venir. No. Bueno, ¿viste cómo te recibí, Me obligaste a mover los rulos, sí, a pleno, ¿viste? hoy. ¿Viste? Mirá cómo Veníamos- te recibí, así, bien Veníamos arriba. con una semana, un viernes intenso, y llego y a bailar, me obligaste a despejar ahí. Ahí está, buenísimo. Bueno, vamos a presentarte porque, a ver, tenemos un invitado y la verdad que estoy muy, muy contenta de tenerte acá y pensar en vos y en todo tu trabajo, pero vamos a hacer la presentación para que sí, todos los que no te conocen, te conozcan, sobre todo afrodescendientes, afroindígenas y todo lo demás, nosotros como comunidad. Francisco Quiñones Cuarta es cofundador y director del Bachillerato Travesti Trans Mocha Celis, primera escuela en el mundo orientada a la comunidad LGBT, porque es no exclusiva, es inclusiva. Y también secretaria y cofundadora de la asociación civil, ¿no? Mocha Celis, fundada en el 2020. Militante y activista por los derechos humanos, en especial de la comunidad LGBTIQ+, fellow de Ashoka, ¿está bien lo Sí. pronuncié? Desde el 2021 y cofundador del Foro Latinoamericano de Educación Travesti Trans No Binaria. Además es productor de cine, radio y televisión y licenciado en comunicación audiovisual. Hay que tenerlo en cuenta. En este sentido es cofundador de Groncho Estudio, una productora de contenidos audiovisuales especializada en producción con perspectiva de género y diversidad. Y bueno, es un lujo. Es un lujo para mí estar acá. No, para mí tenerte acá y pensar en que podamos, hacer un aporte mínimo con todo lo que conlleva llevar adelante un bachillerato y también empoderar a las compañeras, a los compañeros y a toda la diversidad, a todos, desde lo que es en este momento, Tal pensando, cual, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en principio, gracias a ustedes por el espacio, por este programa que nos enorgullece un montón de compartir, más allá de que nos hemos cruzado muchas veces en las calles, en reclamando y activando, tener la oportunidad de conversar así más cerca es súper enriquecedor, interesante, así que te agradezco mucho eso. Después decir que Virginia Silveria también quería estar acá, que es nuestra presidenta, pero no pudo venir porque, bueno, justo había una reunión importante en el contexto en el que estamos, sí. Y me pidió, por favor, que sí, no falle en venir hoy acá y, bueno, y vuelva después para seguir trabajando, que ella está en La Mocha en este momento, Claro. Que estamos atravesando una situación compleja, así que, bueno, tenemos que llevar eso adelante, tomar muchas decisiones. Sí, realmente, es verdad. Estamos en un contexto que, bueno, ya lo estamos viviendo y padeciendo. Pero yo quería así como hablar un poco de lo que a lo mejor el público que a veces sintoniza acá Negritud, que estamos entre la cultura y yo como negra afrodescendiente, pero también negra lesbiana, no todo es el mundo y no todos conocen. Y a mí me gustaría hablar un poco de La Mocha, porque a mí misma me ha pasado que yo no la conocía, o no la conocía directamente, personalmente, creo. Claro. O a lo mejor me crucé alguna vez con ella, pero no... Bueno, Mocha Celis fue una travesti tucumana, también afroargentina, que fue asesinada en el año 96 por la policía. Ella era prostituta en la zona de Flores, trabajaba junto a Luana Berkins. Y fue justamente Luana la que sugirió que pongamos su nombre porque contaba que durante las detenciones por los edictos policiales se daba cuenta que Mocha no comprendía o no podía leer Sí. las circulares de las detenciones, etcétera, y que sus compañeras en la cárcel le enseñaban y la acompañaban y era una compañera muy querida por todas en ese momento. Y bueno, nos contó muchas historias sobre ella y siempre dijo que tenía muchos nombres de compañeras, como dice Marlene Guayar, que tiene un cementerio en su cabeza, es poder nombrar a tantas compañeras que quedaron en el camino, ese camino que se construyó por la verdadera libertad que hoy podemos gozar con las leyes que tenemos.
y que lamentablemente esa palabra libertad se ha tornado, como en otros momentos, colores y banderas que son propias de nuestras luchas, se han tratado de distorsionar, pero la verdadera libertad por la que lucharon sobre todo las compañeras travestis posterior a la dictadura y durante los años 90, que sufrieron los edictos policiales, pero que lucharon para que hoy podamos ser realmente libres, y que hoy a nosotros, a nuestra generación, nos toca defender y cuidar todo ese camino, y bueno, y seguir trabajando por las leyes de reparación histórica y por tantas otras leyes que nos den un marco jurídico para vivir plenamente bajo el paradigma de la diversidad y bajo la democracia y ser ciudadanas y ciudadanos de derecho, ¿no? Sí. Que también se está poniendo en duda en este momento. Derechos humanos y, como digo yo, también derechos jurídicos. Exactamente. Los derechos jurídicos están todo el tiempo... Exactamente, y también vemos que siempre sobre las mismas poblaciones se construyen enemigos públicos y la justificación de todos los males que estamos viviendo. Entonces, siempre sobre las travestis, siempre sobre migrantes, sobre afrodescendientes, sobre jubilados, etcétera, ¿no? Que se construyen esos paradigmas sobre los que después la gente construye enojo, construye odio, xenofobia, racismo, Sí. etcétera. Y bueno, desde aquí es donde tenemos que desarmar, y sobre todo el eje de la educación para nosotros es fundamental, porque cuando conocemos a las otras personas, esos prejuicios se caen, y también, como decía Luana, cuando uno conoce sus derechos, los puede empezar a reclamar. Para reclamar un derecho primero lo tenés que conocer, decía Luana todo el tiempo, y eso es lo que tratamos de hacer desde nuestro espacio. Qué bien, realmente. Yo pensaba, me dijiste 1996, y justamente en 1996 es que asesinan a mi compañero José Delfín Acosta Martínez, que se lo lleva la policía y lo asesinan a golpes y patadas en una comisaría de acá en Lavalle y Ayacucho. El caso de José en el 2020 salió, Argentina hoy en este momento tiene una condena internacional por discriminación racial. El antecedente, o digamos, el tema es que justamente por negro en Argentina te matan. Bueno, eso justamente es lo que nosotros queremos también reabrir el caso de Mocha, porque por supuesto quedó impune. Exactamente. ¿En qué fecha o mes? Mira, justo falleció 2 días antes de la muerte de Carlos Jáuregui. Por lo tanto, su muerte también quedó un poco invisibilizada frente a esa situación en la que, por supuesto, Carlos era una figura pública del movimiento LGTB. A Mocha la estuvieron buscando durante 3 días y, bueno, también, ¿no? Esa situación de clandestinidad, no tener un documento, es lo que reclamamos también por la reparación histórica. Las desapariciones en democracia también existieron para la comunidad travesti trans con los edictos policiales, porque también tus compañeras no conocían tus nombres de documento, entonces era difícil buscarte y tu familia te expulsaba del hogar. Que también hay que hacer otra lectura, yo creo, en esto, porque nos pasa también, o sea, es como lo mismo, ¿no? En el 96, estamos hablando en el 96, estamos en democracia, sí, salimos del 83, salimos de la dictadura, entramos en democracia, pero la misma policía era la misma. Es que las estructuras continuaron todo el tiempo. Y justamente si nosotros miramos, porque es algo que se está también trabajando, ver cómo en los diferentes países hubo momentos donde directamente se iba contra nuestras poblaciones, ¿no? Claro. Todo aquel que no fuera blanco o europeo terminaba, si fuera indígena o negro o afroindígena o migrante, terminaba siendo posible la criminalización de las identidades justamente es lo que hace que la gente tenga esos prejuicios de la misma manera y justifique los crímenes de la misma manera que sucedió en su momento con la mal llamada colonización de América, donde se instala justamente esta idea de son vagos, no quieren trabajar, bueno, todas estos preconceptos que se instalan es la base de la xenofobia y el racismo, cuando empiezan a decir que los migrantes nos vienen a robar el trabajo, que los negros son vagos, que no quieren trabajar. Bueno, el mismo concepto, digo, la idea de la negritud en la Argentina, justamente, digamos, utilizar esa palabra de decir
negro, Sí, sí. no tiene la connotación que tiene para muchos de nosotros, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con las calles, de la misma manera que pasó con la palabra travesti, que era un insulto, ¿no? Y lo pudimos resignificar y lo pudimos reconstruir desde... O el torta. Exactamente, ¿no? Claro. Desde otro lugar, el maricón, sí. el puto... Digo, O machona. estos las insultos cosas, que nosotros todo pudimos como insultos. transformar a lo largo de la historia a través del proceso de educación, de también construir, digamos, un movimiento que se apropie del insulto y lo construya como bandera. Bueno, sigue habiendo estas cuestiones en la Argentina de discriminación, de xenofobia, de racismo, y no tenemos un marco normativo que pueda, y ni siquiera estamos hablando, ya estamos atrasados en este sentido también, porque las redes sociales también habilitan estos discursos porque son graciosos, porque es el código que se utiliza en X, La en lo que es burla todo el Twitter, tiempo. porque después esa misma gente que escribe ahí cara a cara no lo hace, por suerte no estamos pasando al acto de esa manera. Lamentablemente bajo este gobierno, cuando un presidente tiene estos discursos de odio, bueno, hay un montón de gente que se siente habilitada para pasar al acto. El plebiscito de Barracas para nosotros es un hito que marca también un antes y un después, porque se permite prender fuego, incluso una compañera asesinar. además que fue víctima de una situación de corrupción, como fue la situación de Cromañón, ¿no? De revivir esa situación, también es tremendo. Entonces, bueno, muchas capas para trabajar en este momento político, y tenemos que encontrar nuevas estrategias para que no avancen con estos discursos, porque bueno, mucha gente se ve habilitada y estamos perdiendo muchas vidas. No hemos visto todavía los embates y las consecuencias de estos discursos, de estas políticas, de estas acciones, que por ahora parece superficial, pero ya está teniendo consecuencias concretas y directas sobre las vidas de todas y todos, y ni hablar de la comunidad LGTB y de la interseccionalidad que se da, porque no es lo mismo ser una travesti, inmigrante, afrodescendiente de un país limítrofe con Argentina, que de seguro es una carta de invitación a la cárcel, ¿no? Por eso estamos trabajando en cárceles, porque vemos también esa criminalización, porque antes en una situación callejera, en una situación de violencia, siempre va a estar detenida esa compañera antes que quien la agrede, ¿no? Digo, eso es constante porque hay una mirada criminalizante de parte de una justicia que dice justamente que solo cree en los dos sexos y que no va a tolerar todo aquello que no se inscriba dentro de la genitalidad con la que uno nace, ¿no? Todos estos años de construcción jurídica, de argumentación, de activismo, se lo llevan puesto una persona que además en los años 90 fue noticia justamente por las situaciones de violencia, el femicidio, y protagonizó cuál violencia contra las mujeres podamos recordar, ¿no? Con corrupción y con un entramado. Digo, el ministro de Justicia hoy nos quiere dar a nosotros cátedra de cómo debe ser esta sociedad, y vuelven a instalar esta moralidad con acciones concretas, y donde la justicia y el hambre son las herramientas de dominación, ¿no? ¿Y cómo se puede, porque obviamente siento que las redes sociales han coaptado la mente o la inteligencia artificial, o como quieran llamarlo? ¿Cómo volvemos a la base de, porque hicimos un camino, construimos un ministerio, un INADI que después de 20 y pico de años termina anulado, y así con todo? ¿Cómo pienso? Porque me baso en... Nosotros, me acuerdo, allá por 2011, 2014, hicimos trabajo en cárcel, y justamente para nosotros el trabajo en cárcel tenía que ver con visibilizar esto. Las compañeras a veces también piensan que solo por travesti o por trans están presas. Están presas también por no ser, por ser, mejor dicho, negras, o por ser... Bueno, pero ahí yo siempre trato de rescatar una cuestión que seguimos hablando de
que el eje es la educación, porque Sí. no estamos exentos tampoco quienes atravesamos las violencias, quienes las vivimos en el Sí. cuerpo, quienes son violentadas por su identidad, de reproducir, porque recuerdo perfectamente uno de los primeros años de La Mocha, donde hay una historia que siempre cuento de cómo se transformó eso, donde lo cuento con nombre y apellido porque ella lo cuenta y ya lo hemos charlado muchas veces. Viviana González, la karateca, egresada de La Mocha hoy, en su momento, bueno, ella llegaba juntando las colillas porque no tenía dinero, venía desde muy lejos, juntaba las colillas de cigarrillos para poder fumar, y ella era quíntuple campeona mundial de artes marciales, pero no pudo visibilizarse en los años 90 como tal, y bueno, y sufrió y terminó teniendo que ejercer la prostitución cuando no era su deseo, desde muy chica. Pero ella, bueno, compartía el aula con un compañero que era migrante, peruano, que vendía celulares en una feria y le convenía el horario de la tarde para poder terminar los estudios. Ese compañero decía todo el tiempo, bueno, todo bien con las travestis mientras no me miren, no me hablen, no me toquen. Como que si están ahí no pasa nada, pero yo no quiero vincularme. Viviana necesitaba trabajo porque no podía sostenerse y bueno, en una de las acciones que hacemos en el verano, le digo, Vivi, pero si vos sos instructora de artes marciales, ¿por qué no le enseñás a tus compañeras a dar clases, y das claro. clases de defensa Personal. de autodefensa personal feminista? Qué bueno. Y digo, desde esa perspectiva puedes acompañar a un montón de gente para que no viva la violencia que te tocó en algún momento vivir. Bueno, se entusiasmó mucho. Y le digo, y también puedes dar talleres en otras organizaciones que te contraten y vos tener un ingreso. Le pareció bárbaro, pero ella no tenía celular, entonces dice, ¿pero cómo me van a llamar? Digo, bueno, pongamos el teléfono de la escuela, que te llamen acá hasta que puedas conseguir un teléfono. Y David escuchó esa conversación, entonces cuando terminó la clase, se habían ido todos, y él se quedaba, hasta que a solas le dice, bueno, mira, yo te puedo vender un teléfono, pero vos me enseñás a mí las clases de artes marciales, pero no me tiene que ver nadie, tiene que ser con nosotros antes, solos. Y no quería que una travesti le esté enseñando, ¿no? Y sus compañeros siempre le decían, vos vas a esa escuela con las travestis, seguro como las lo cargaban de que él tenía sexo con las travestis y que iba solo a la escuela por eso. Entonces, bueno, él con sus compañeros tenía esa situación de distancia, él vivía en un barrio popular, entonces también se sentía expuesto por eso. Entonces, bueno, empezaron a venir, le da el celular para que Vivi pueda dar las clases y él, horas antes de que empiecen las clases en La Mocha, nos pedían el espacio para poder entrenar. Hasta que eso fue insostenible porque donde empezó a llegar gente más temprano lo veía, etcétera. Y después entonces, le empezaban a decir claro, cosas. le empezaban a decir cosas. Bueno, la situación es que Viviana finalmente lo estuvo entrenando a él. En un momento llega una persona a querer hacer un unipersonal, buscando historias para ganar un concurso de teatro. Presentan la historia de Viviana González y ella dice, bueno, ganan eso, y dice, pero bueno, yo para contar este unipersonal quiero contar como dos cosas. Por un lado, cómo hubiese sido la entrevista, porque ella tuvo la oportunidad de ser entrevistada por Susana Jiménez, pero no, donde ella en los años 90, donde llevaba los fenómenos a su programa, querían contar la historia de esa karateca que de día y que bailaba en un boliche de noche, en el caño, ¿no? Digamos, porque ella ganaba la vida así también. Y los entrenadores... Y que ahora bailan todas. Claro, bueno, en ese bien. momento, bueno, Viviana era una travesti que Claro, de día competía era... como en la categoría masculina. Bueno. Entonces quería llevar esa historia, Susana, ¿no? Y no la dejaron competir, entonces, bueno, Viviana se deprimió mucho porque le dijeron, si vas al programa, no venís acá. Ya había grabado para poder ir al programa y la fueron a buscar para que esté ese día y no aparecía y no atendía el teléfono, la fueron a buscar de la producción y ella no quiso estar porque perdía la posibilidad de competir, que era siempre eso lo que hacía, ¿no? Y bueno, finalmente dejó, no pudo ni competir ni ir al programa, así que se quedó sin esa oportunidad. Bueno, quería contar esa historia de cómo hubiese sido, entonces esa historia, esa entrevista ficticia la quería armar y bueno, y cómo se enamoraban las travestis también, ¿no? Y una parte de demostración de artes marciales. Entonces la productora le dice, no, Viviana, no podés, esto es un unipersonal, ya si subimos una persona del público ya estamos
rompiendo el esquema de lo que es un unipersonal. Si además le sumamos que venga una persona a hacer de Susana Jiménez, ya se empieza a complicar. Y dice, bueno, mira, tengo una idea. Le dice, si no, no la hago. Dice, yo gané todas mis batallas y esta no la voy a perder. Le dice Viviana porque fue invicta. Entonces dice, bueno, lo traemos a David, que es que lo estoy entrenando, a hacer la demostración de artes marciales y que él se ponga la peluca de espaldas y haga de Susana, ¿no? Bueno, finalmente David hizo de Susana, estuvo en la obra y rompió sus prejuicios y se sentó en la mesa de su familia, de su casa, a Viviana a comer y a decirle a sus compañeros y a decirle a su familia que Viviana era su compañera, que lo había entrenado y que le estaba ayudando en las materias que a él no le iban tan bien y que era su compañera de la escuela y que le enseñó a toda su familia, que tenía muchos prejuicios, a respetar a una travesti. Y Viviana hoy ama la comida peruana, lo defiende a David como su hijo, tuvo que romper su xenofobia y él tuvo que romper su transodio también, ¿no? Entonces, la educación para mí fue esa cuestión transformadora. De la misma manera que las madres o las mujeres mayores de 50 años que iban a los bachilleratos populares, pero que tampoco eran convocadas a esos bachilleratos o no les servía porque eran por la noche. Claro. Los hijos y las hijas de los trabajadores, finalizando su jornada laboral, utilizaban el horario de la noche para poder ir a los bachilleratos populares y muchas mujeres tenían que esperar a sus hijos y a su familia en las casas con la comida hecha y la casa limpia, donde operaba también el sistema patriarcal, y la propuesta de la tarde les era convocante. ¿Y qué pasó? Terminaban de 14 a 18 de estudiar y a las 6 de la tarde llevaban a sus compañeras del aula a la casa para terminar la tarea, se hacía de noche. Y llegaban esos maridos y esos hijos y tenían una travesti en la mesa. Y esas mujeres diciendo, respeten porque ella es mi compañera, me está ayudando a hacer matemática, ¿no? Digo, y se rompió esa cuestión donde esos maridos o esos hijos hubieran atacado a esas travestis con piedrazos o burlándose junto a otros varones a la salida de la fábrica, encontrándose con una travesti parada en la esquina, ¿no? Digo, rompieron, por eso la educación rompe esas cadenas de exclusión y también del desconocimiento por el cual uno tiene acciones que no son implantadas desde los medios de comunicación también, ¿no? Todo el tiempo diciendo las narcotravestis, los delincuentes, los negros vendiendo los ambulantes, le roban el trabajo a los verdaderos trabajadores que son los que tienen los comercios. Bueno, todo eso que la televisión alimenta y se construye, la educación rompe esos prejuicios y empieza a acercar esos corazones a poder encontrarse con otras personas que tenemos los mismos problemas, porque si encontramos a los pibes de los barrios, si encontramos a las compañeras de la negritud que también fueron víctimas y a las travestis, todas por ejemplo fueron víctimas de la policía criminalizando y diezmando y matando a sus compañeros y a sus compañeras. La misma historia. No cambia, es la misma historia. Entonces, si unificamos esas luchas, si unificamos esas historias del movimiento, podemos enfrentar esta situación de un sistema que elige a quién condenar y a quién no. Veía el otro día en la televisión una persona que decía, los ricos no vamos presos. Lo escuché decir esa barbaridad. Lo vi. Pero porque esa impunidad justamente es la que se instala y esos discursos son los que también al mismo tiempo hacen que nos odiemos entre los colectivos, en decir, bueno, reproducir, como en el caso de Viviana, esa xenofobia, yo no tengo trabajo porque este peruano de mierda me vino a robar el trabajo a mí. Y es una falsedad que nos hace pelear entre quienes estamos dentro de una misma, atravesados dentro de unas mismas esquemas y estructuras que nos ponen en el lugar de víctima y que tenemos que reconocer que tenemos que romper con esos prejuicios y no convertirnos en esos victimarios, ¿no? Eso para mí me parece que es la clave, es la educación primero para encontrarnos las personas que estamos siendo víctimas en el mismo lugar y después poder encontrarnos con otras personas que tienen prejuicios y que los reproducen también justamente porque no quieren parecerse aquello que todo el tiempo te estuvieron diciendo y que me parece que une todas estas luchas, que es la pobreza, ¿no? Digo, que se reproduce y que controla el hambre, la pobreza y la justicia, justamente, que es injusticia para nosotros, me parece que es lo que hace que esta sociedad mantenga esta estructura. La educación es la clave, por eso
este gobierno no le interesa que hablemos de educación sexual integral, no le interesa. ¿Por qué? Para poder seguir reproduciendo sus crímenes. Me parece que eso es lo fundamental. Hay que escuchar la pedagogía travesti, hay que escuchar la pedagogía negra, hay que escuchar la pedagogía popular de los barrios, que me parece que hace a no tanto teórico y teórica que viene a hablar desde otro continente a decirnos cómo debemos vivir. Claro. Yo me acuerdo que Luana decía, me vienen a explicar con papers europeos cómo es el género, cómo debo vivir el género. Que es loco, ¿no? En las universidades, Luana Berkins no estaba reconocida porque no tenía un título o porque no tenía un paper o porque no tenía una publicación en su momento. Nos pasa muchas. Pero sí alguien que viene a explicar cómo es el género, cómo es la negritud, cómo es y vivir si viene en un de barrio Europa, popular. está todo bien. Exactamente, O de porque Estados es una Unidos. pedagoga Sí. reconocida o es una historiadora o es una antropóloga del centro de donde se toman después las decisiones y de donde se cree. Por eso nosotros reclamamos en las universidades también que vienen a investigar aquello que no está en la universidad. Por eso ese extractivismo académico se tiene que romper y tenemos que pensar en que las personas o propias agentes afectadas sean productoras de conocimiento y sentido, sean hacedoras de conocimiento y sentido, y que después se pueda construir desde ahí. Esa pedagogía popular es la que nosotros defendemos y desde donde deseamos construir el mundo en el que queremos vivir. Sí, yo creo que estamos obviamente en el mismo camino y lo que pretendemos sí es que realmente no siga esto como está. No sé cómo lo vamos a revertir todavía. Creo que falta todavía bastante toma de conciencia de lo mucho que estamos perdiendo, pero lo que pienso o siento es que tenemos que tratar de buscar ese lugar donde nos encuentre todos los días o día por medio o cuando se pueda en las calles. No debemos dejar de estar ahí. Yo por lo menos, nosotros hicimos ahora la marcha el 8 de noviembre, costó un montón, con la policía en la espalda todo el tiempo, pero era eso o la nada o la invisibilización de la no existencia. Y fue muy, muy, muy pensado porque también tenemos que cuidar a nuestras compañeras y compañeros y a todos los que vienen y a las niñeces y a las adolescencias y bueno, pero en algún momento... Sueño todos los días con que podamos tomar todas esas consignas y hacer una única marcha de visibilización. Yo pienso en una marcha, masiva. Pienso en la construcción de una marcha antirracista. Exactamente. Porque también tenemos que pensar que cada presidente que va a Europa dice que vino de los barcos. Exacto. Se olvidan de los pueblos originarios que estaban acá y de aquellos que fueron traídos en calidad de esclavizados. Entonces, los tres componentes de la Argentina se tienen que alguna vez unir, pero en una conciencia antirracista, porque si no vamos a seguir en este barco medio hundido, ¿no? Creo en lo mismo, antirracista, antifascista, antipatriarcal, anticolonial. Anticolonial, tenemos mucho, pero bueno, justamente me parece que ahí es donde tenemos que encontrar que pueda eso coexistir, porque poder escuchar, cuando escucho los motivos por el cual cada quien organiza una marcha o se moviliza, son exactamente los mismos, cambian los actores. Son los jubilados, son los migrantes, son las travestis, es la negritud. Entonces, digo, los actores van cambiando en esa cuestión, pero la policía sigue siendo la misma, el Estado ausente o presente en realidad a través de su brazo armado, sigue siendo la misma estructura. Entonces, sueño con que en algún momento nos encontremos con todas esas consignas para poder construir ese mundo en el que queremos vivir. Y ese mundo en el que queremos vivir tiene que ver con esto que vos decís, donde no hay lugar para justamente esto que está viviendo. Sí hay lugar para un paradigma de la diversidad donde podamos caber todas las personas y que nos podamos encontrar, escucharnos, porque nos pasan las mismas cosas. Y vuelvo a decir, la herramienta de dominación con la que nos están llevando esta situación es la pobreza y es la justicia que para nosotros
es la injusticia, Es la justamente. injusticia. Pero ese partido judicial es el que puede tomar las decisiones de decidir y legislar o ejecutar sobre la vida de otra persona y llenar las cárceles de un montón de inocentes también, ¿no? Sí, Digo, sí. así que me parece que podemos y tenemos esperanza para poder cambiar eso. No hemos visto todavía las consecuencias de este gobierno, sus discursos y sus prácticas. Y lamentablemente vuelve a suceder al igual que en los 90, al igual que en el 2001, son los mismos nombres. Patricia Bullrich, Sturzenegger, son exactamente los mismos nombres, con las mismas familias que ejercieron la violencia, que fueron capaces de hacer lo que hicieron en el sur, con todas las masacres que generaron esas mismas familias que se creen dueñas de esta Argentina y de las personas que están adentro. Yo siempre cuento la historia de mi bisabuela, que fue, le cambiaron el nombre, ella es Mansilla, pero Mansilla es el nombre de su apropiador, porque en realidad ella era de pueblos originarios, y cuando se repartieron esas tierras, como quedaron dentro de esos grandes latifundios, le cambiaron los nombres porque eran objetos, eran como animales, eran de pertenencia, entonces eran los indios de Mansilla, ¿no? Entonces mi abuela quedó atrapada en esa situación, le daba vergüenza decir que era de pueblos originarios porque era castigada socialmente por eso. Pero bueno, en mi sangre está también la sangre de los pueblos originarios, de afrodescendientes también, aunque por ahí no se quiera hablar de eso. Me parece que la Argentina tiene que reconocer que somos hijos e hijas. Lo decía ya Galeano, algunos lo tienen en la sangre y otros en las manos, ¿no? Pero bueno, digo, me parece que ahí hay mucho para hablar y la educación es fundamental. Totalmente. Conocer nuestra propia historia, ¿no? Exactamente, de eso se trata, y hoy, por ejemplo, estamos ya casi terminando, nos estamos yendo, y ahora tenemos a las 19 horas la presentación de La Artigueña, que habla de una Soledad Cruz que... María Remedios del Valle también podría haber sido una Soledad Cruz, estamos en un nombre, pero es este relato afro-rioplatense que hermana lanceras de artigueñas. Hubo en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y en Brasil. Estas historias que nos hermanan a afrodescendientes, afroindígenas, a las indígenas también. Y bueno, hoy hacemos esa presentación, performance, que es un fragmento de la obra, con una ponencia. Así que, bueno, esperamos que este programa... Te agradezco muchísimo, y todo lo que hablamos creo que tendría que ser más largo, pero lo que nos queda, una horita, y una felicidad poder tenerte acá y algún momento poder colaborar ahí como sea con el bachillerato. Por supuesto, invitadas todas las personas a habitar el espacio de La Mocha en Jujuy 748, a pensar proyectos, a pensar actividades. Es un espacio que no solamente es el bachillerato, tenemos 11 programas y proyectos, pero lo que yo siempre digo es que queremos que sea un espacio de encuentro, un semillero de activistas, un semillero de historias, un semillero de nuevas alianzas y proyectos que puedan salir de ahí para bueno, generar ese cambio que nosotros necesitamos, y ese mundo en el que queremos vivir lo podamos construir desde esas aulas, porque trasciende profundamente el aula. Así que a encontrarnos en La Mocha, en las calles y donde haga falta para seguir construyendo y defendiendo el legado que nos dejaron nuestras antecesoras. Totalmente. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos yendo de Negritud y nada más. Negritud se va. Decilo. Negritud se va, pero acá va a seguir. Pero acá va a seguir. Gracias. Gracias. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre
que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput.